que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Qué alegría es ser un testigo de Dios, es sentirme por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Buenos días. Queridos hermanos, damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos y poder celebrar nuestra Santa Eucaristía Dominical. Damos gracias a Dios por el don de la fe, por el don de la vida, por el don de la familia, pidiéndole a Él que nos vaya fortaleciendo en nuestra vida de fe, que nos vaya dando esa capacidad de amarle a Él sobre todas las cosas. Pedimos en modo especial por nuestras comunidades parroquiales, San Bruno, Santo Domingo de Guzmán, San Mateo Apóstol, que el Señor nos vaya dando la gracia de crecer como auténticas comunidad de fe. Ofrecemos nuestra Santa Eucaristía pidiendo por la salud de la familia Somarribas Rodríguez, María Filomena Solís Fischer, que el Señor dé a ellos la pronta recuperación y fortaleza a sus familias. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos Eufenia García, a sus 6 días de fallecida, Ramiro Reyes López Flores, Patricia López, Laura García Molina. Pidamos al Señor en su infinita misericordia les haga partícipe de la visión beatífica. Con estos sentimientos damos inicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Jesucristo nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para participar con mucha dignidad en estos santos misterios, iniciemos por reconocer nuestras culpas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate en pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero él no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y a sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la legislación, el culto y la promesa. A ellos le pertenece también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo, según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya a este domingo número 19 del tiempo ordinario. Tenemos que tener siempre presente este avance catequético que la misma liturgia de la palabra nos viene presentando a lo largo de este tiempo ordinario, sobre todo en las lecturas dominicales. Podríamos decir que el día de hoy, en este domingo, la liturgia de la palabra, sobre todo con la primera lectura y el Santo Evangelio, según San Mateo, nos están presentando esta manifestación divina. Estas epifanías deben de provocar en nosotros un fuerte deseo que nos lleve a reflexionar del cómo Dios se manifiesta al hombre. Ya nosotros sabemos que historia de la salvación significa revelarse por parte de Dios mismo al hombre, porque nosotros creemos y confesamos nuestra fe en un Dios encontradizo, en un Dios que se hace encontrar por el hombre de fe. Y cuando el hombre de fe viene al encuentro de Dios, el hombre aprende a conocerle a Él. Y conociendo a Dios, descubre su voluntad. Claro, es necesario tener bien presente el contexto de la liturgia de la palabra que se nos presenta el día de hoy, si realmente nosotros queremos hacer oración a partir de esta palabra que ha sido proclamada. La primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, este episodio es bien conocido por todos nosotros. Pero antes de reflexionar sobre esta primera lectura, debemos de recordar lo que estaba viviendo el profeta Elías. Él había sido desterrado por parte de esta reina, del reino del norte, porque había una guerra religiosa. Y entonces quería imponerse en el norte ese culto al dios Baal. Y Elías, quien es un profeta de Yahvé, siente esa necesidad de ir al origen de la revelación de Yahvé mismo. Y entonces el monte Horeb, visto como el Sinaí, representa
esa experiencia por parte de Elías que muestra esa naturaleza de su Dios, de nuestro Dios. Y entonces lo extraordinario de esta primera lectura está en que Dios sorprende a Elías. No está en el viento, no está en el terremoto, no está en el fuego. Dios está en esa brisa que es casi imperceptible, que casi corre el riesgo de no ser percibido por lo cotidiano del evento en el cual Dios mismo se presenta. ¿Se imaginan ustedes, queridos hermanos y hermanas, la actualización de esta primera lectura? Es decir, la aplicación de esta primera lectura a nuestro camino espiritual, personal y comunitario. Esta primera lectura nos debe de poner en alerta y recordarnos que nuestro Dios no es un Dios sensacionalista, como muchas veces nosotros pretendemos. Queremos manipular a Dios, que se vaya manifestando en hechos extraordinarios, con ese morbo, como decirle a los demás, nosotros tenemos la razón. En nosotros está la verdad. Y muchos cristianos caen en este peligro, en el peligro del sensacionalismo religioso. El día de hoy, a partir de esta primera lectura, cada uno de nosotros debe de recordar que nuestro Dios se manifiesta en lo cotidiano. Y es en la cotidianidad, en lo cotidiano, donde cada uno de nosotros está llamado a descubrir el rostro de Dios. Cuidado, hermano. Cuidada, hermano. Porque podemos correr el riesgo, y perdón si insisto en esto, podemos correr el riesgo de no reconocer a este Dios quien está presente, quien está de frente a nosotros. Este Dios quien nos ha llamado a instaurar una comunión real con Él. Por eso debemos de tener nuestros ojos bien abiertos. La fe nos debe de ayudar a leer la realidad siempre a partir de fe. Es decir, de ese deseo de conocer a Dios quien viene a nuestro encuentro. Estamos viviendo el mes de agosto. Aquí en Chile es el mes de la solidaridad. Y esta pandemia ha despertado en nosotros tantos sentimientos que nos han ayudado a estar cerca del necesitado. Estar cerca del necesitado, estar cerca del próximo, significa para nosotros siempre esa oportunidad de estar atentos al encuentro de Dios mismo. Pero Dios no se manifiesta solamente con el necesitado o en el necesitado. Dios se manifiesta en tu familia, en la realidad de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Dios se manifiesta también en el trabajo que siempre es expresión de nuestra vocación. Y sentirnos comprometidos en la construcción del reino de Dios significa tener conciencia de que estamos llamados a transportar el rostro de Cristo. Palabras y gestos que han de mostrar a los demás la presencia de Dios en nosotros. De ese modo, el Evangelio que ha sido proclamado el día de hoy viene a ayudarnos en nuestra reflexión. No me voy a detener mucho en el Evangelio del día de hoy, porque ya en nuestro encuentro de la Lección que tuvimos el día de ayer, tuvimos la oportunidad de ahondar sobre este Evangelio. Quiero hacer una lectura, no por esto superficial, pero sí una interpretación más directa del Evangelio del día de hoy. Ya nosotros sabemos
que a partir de la tradición de los padres de la iglesia, se va a ver siempre en esta imagen de la barca a la iglesia misma. Esta barca que es azotada por el viento, por las olas, repito, a partir de la tradición de los padres de la iglesia, se mira en ella las muchas realidades difíciles que la iglesia puede estar viviendo. Y también en nuestra actualidad, nosotros, cristianos del siglo XXI, vivimos muchos ataques a la iglesia. Si no, basta ver los medios de comunicación. Hace más noticia el error de un sacerdote que la mucha bondad de tantos hermanos sacerdotes. Podríamos decir que ahora más que nunca, con esta proliferación de los más media, de todos estos medios de comunicación, se asiste a un morbo, podríamos decir así, malintencionado, muy dañino en contra de la iglesia. Y yo no estoy haciendo apologética, no es mi intención. Simplemente recordar que la iglesia desde su fundación realmente ha tenido que luchar contra muchas contrariedades. Y lo extraordinario del evangelio del día de hoy, que este diálogo entre Pedro y Jesús nos ha de recordar esa necesidad de identificarnos con la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, no olvidemos que la iglesia habla a sus hijos y el hijo escucha a la madre. Quien no es hijo de la iglesia va a ver en su magisterio algo contrario a su bien. Y el día de hoy, Pedro, al tener esta experiencia con Jesús, quien le invita a venir a su encuentro caminando sobre las aguas, también Jesús mismo le echa en cara su poca fe. ¿Por qué dudaste?, le dice Jesús a Pedro. ¿Te imaginas? Pedro, quien es la cabeza de los apóstoles, Pedro, que es la piedra sobre la cual se edifica nuestra iglesia apostólica, también él necesitaba crecer en la fe. Y Pedro, a partir de una experiencia viva, un encuentro vivo con Jesús, él también confiesa la identidad de Jesús, le reconoce como el Mesías, le reconoce como el Hijo de Dios, le reconoce como su Salvador. Y ese es el epílogo del evangelio del día de hoy. Quienes estaban en la barca reconocen la persona y la misión de Jesús. Y nosotros este tema ya lo hemos tocado. Hemos dicho que Jesús es capaz de llevar a cumplimiento su misión porque Él tiene una identidad. Él es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Su ser corresponde en modo armonioso con su misión. Y por eso para nosotros la cruz se convierte en ese signo de amor por parte de Jesús, signo de amor que representa para nosotros vida. Por eso es importante para nosotros los cristianos la cruz, no es una moda reggaetonera o qué sé yo. Para nosotros los cristianos la cruz es símbolo, es un gesto de amor y de vida. De ese modo no se nos hace difícil comprender las palabras de Pablo que escribe a los romanos. Dice Pablo que él está dispuesto a hacer escándalo, él está dispuesto a ofrecer su salvación en favor de los suyos. Qué extraordinario es esto. Pienso yo que para un padre de familia, para una madre de familia, quien ama con un amor inmenso a sus hijos, estas palabras de Pablo aparentemente difíciles, para ellos se vuelve fácil de comprender.
Yo estoy seguro que una madre de familia, que un padre de familia no duda en ofrecer su propia salvación por sus hijos. Nosotros quienes amamos a estos seres queridos que han compartido tiempo y espacio con nosotros, como es la familia, no dudamos en ofrecer nuestra salvación por ellos. Ya sabemos que la carta a los Romanos es el testamento espiritual del apóstol. Y ahí encontramos su teología más madura. Y Pablo habla como un padre espiritual, consciente que es responsable de esta filiación divina, por decirlo así, de tantos que él ha encontrado a lo largo de sus viajes. Pablo, el día de hoy, queridos hermanos, nos debe de hacer recordar el deseo de salvación. Hemos dicho que este tiempo de pandemia debe de dar como fruto un despertar en nosotros del deseo del cielo, deseo de salvación. Pensemos en nuestra salvación, pensemos en ese encuentro con el Cristo justo y misericordioso que un día también tendremos. Queridos hermanos, que la vivencia de esta Santa Eucaristía nos vaya animando durante la semana y nos recuerde que somos hijos de Dios, nos recuerde que somos hijos de esta iglesia y que nos recuerde también que estamos llamados a desempeñar, a realizar una misión que nadie puede hacerlo en nuestro nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe, hacemos el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua, la solidaridad y el fervor reine entre nosotros, roguemos al Señor. Por la humanidad, para que cesen en el mundo las guerras, las divisiones, los odios, los recelos y las discordias, y recuperemos la esperanza en el amor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que conociendo el amor sufren los frutos del egoísmo, la soledad, la opresión, el desamparo, para que encuentren en su camino a quienes le comprendan y ayuden, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros mismos, para que, abandonado de todos los ídolos, dinero, prestigio, consumismo, amemos a Dios con un corazón indiviso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que saliendo de nuestra mediocridad, sepamos llevar a plenitud la fe recibida en el bautismo, caminando así hacia la santidad que Dios exige de nosotros, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por cada una de las intenciones de ustedes, que el buen Dios se muestre propicio delante de cada una de ellas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, que imitemos a tu Hijo que pasó por la vida haciendo el bien, llevando así a plenitud la ley, que te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
son mis fantasías, mis fracasos y alegría. Tuya es mi vida, Señor. Pero que soy tuyo y siempre lo seré. Hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esta sublime acción de fe. Toma, Dios, mi ser entero, es muy pobre y es pequeño, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Oren, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Eufemia, Ramiro, Patricia y Laura, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alberto Hurtado, Santa Teresita de los Andes, la Beata Laurita Vicuña, Santo Domingo de Guzmán y San Bruno, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos todos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda tentación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios y hermanos que somos, allí desde nuestros hogares, intercambiemos un signo de paz.
Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido en brazos, me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo me has mirado a los ojos, sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre con amor en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre con amor en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cada una de nuestras intenciones bajo el patrocinio de nuestra Madre, y le saludamos con el rezo del Ángelus. El ángel del Señor lo anunció a María. Concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Y el Verbo de Dios se hizo carne. y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde tu gracia, Señor, en nuestros corazones, a quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo. Haz que por los méritos de su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, quedemos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.